Abran su Biblia ahí en Marcos, capítulo 15, y vamos a orar para que Dios sea quien hable el día de hoy a nuestros corazones. Señor, queremos en esta noche continuar adorándote. A través de la lectura de tu palabra, Señor, queremos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, Señor. Pedirte que seas tú quien enseñe a nuestra vida lo que quieres que aprendamos, Señor. Lo que quieres que el día de hoy, Señor, quede sembrado en nuestro corazón. Estamos aquí, Señor, dependiendo de ti. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, veremos el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Primera de Pedro dice, el justo por los injustos. No vayas allá, pero así lo dice en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y la semana pasada leíamos al final del verso 20, si me acompañas ahí al final del verso 20, donde decía, y le sacaron para crucificarle. Es decir, después de haber sido flagelado, ahora nuestro Señor Jesucristo sería obligado a desfilar públicamente. Verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Verso 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Lo que nos dice el verso 20 y junto con el verso 21 y 22 es que nos podemos dar cuenta que Jesús apenas podía caminar, porque ya estaba debilitado. Por eso vemos que dice en el verso 22, y le llevaron. Cuando desafortunadamente o en algún momento alguno de nuestros familiares está sintiéndose mal, o incluso los que somos papás con nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos? O sea, bueno, los menores de edad no van a ir solitos al hospital, pero cuando hay alguien en casa que no puede caminar por alguna situación de dolor o porque tiene alguna situación de emergencia, nosotros lo que hacemos es llevarle, porque no está en condiciones. Y vemos aquí que precisamente dice en el verso 22 que le llevaron, es decir, tal vez Jesús ya no podía ni siquiera caminar. ¿Cómo te imaginas que fue la forma en la que lo golpearon? De tal forma que lo llevó a sentirse así. Cada vez que tenemos la oportunidad de tomar la cena y nos leen Corintios, dice, este es el pan que representa, bueno, lo voy a parafrasear, que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y es precisamente este momento en el cual su cuerpo fue molido, pero ¿cómo te imaginas que lo golpearon?
Un comentarista dice esto, mira, la meta del azote era debilitar a la víctima hasta un estado anterior al colapso y a la muerte. Mientras los soldados romanos repetidamente azotaban la espalda de la víctima con toda fuerza, las bolas de hierro provocarían y las cintas de piel y los huesos cortarían la piel y los tejidos subcutáneos. Mientras seguía el azote, las laceraciones rasgarían los músculos y provocarían estremecimiento en la carne que sangra. Y por último, dice este comentarista, el grado de pérdida de sangre también pudo determinar o podía determinar cuánto tiempo la víctima sobreviviría en la cruz. El dolor y la pérdida de sangre generalmente sienta las bases. Y esto nos puede llevar a entender en qué condición estaba ya en este momento nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos la semana pasada, después de que lo azotaron. Así estaba nuestro Señor Jesús. Y obviamente esto le estaba produciendo un sufrimiento, un dolor, pero también un cansancio que lo tenía en agonía. Y es por eso que vemos aquí donde dice que le llevaron. Verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y estaba leyendo que el Señor Jesucristo se rehusó a tomar cualquier cosa que le quitara el dolor. Y veía que esta mezcla era como una, en un lenguaje actual, podría ser como una anestesia, si lo podemos ver así, o algo que aminorara o que quitara el dolor. Bueno, Jesús enfrentó la agonía de la cruz y rehusó, porque ya lo sabemos, y aunque en esta noche pudiéramos ser repetitivos, pero él sabía lo que el pago de nuestro pecado pues necesitaba ser enfrentado. Y vemos que entonces él quería hacerlo esto de manera consciente, por amor a la humanidad, por amor a nosotros, pagar el precio completo de la expiación de nuestros pecados. Por su misericordia y por su compasión a nosotros. Verso 24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Cuando le hubieron crucificado, acabamos de ver cómo fue ese momento de cuando le azotaron, y es muy probable que, bueno, no muy probable, su espalda abierta estaba por los azotes.
y sus heridas ahí palpantes, en ese momento de ajetreo, de colocarlo, tal vez esas heridas se volvieron a abrir cuando fijaron sus manos. Incluso podemos leer que nos dice que cuando, bueno, algunos comentaristas, que los clavos perforaron sus muñecas hasta cortar el gran nervio. Y ya hasta este momento, la postura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hacía que incluso el respirar a Él le producía un dolor. Es decir, cada esfuerzo que Él pudiera hacer para respirar le producía esa respiración agonizante, agotador, porque lo estaba llevando a la muerte. Y cuando leemos esto de cuando lo hubieran crucificado, es meditar en esto. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado de la peor manera que alguien podría imaginarse. Incluso hay otro dato que nos indica que los insectos se colocaban sobre las heridas de las víctimas y las aves de caza rasgaban los sitios de las heridas, o bien los cuerpos eran devorados por estos animales. Ese momento de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Algunas razones de muerte por la crucifixión dicen que era por la pérdida de sangre, asfixia, es decir, le producía una dificultad para respirar, lo que te comentaba ahorita, ya estando el Señor en la postura en la cruz, era una dificultad ya para la persona poder respirar. Otra razón de muerte por crucifixión era la deshidratación, un ataque al corazón o una ruptura del corazón. Nosotros rompimos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos de esta forma. Verso 26 dice: el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, y lo único que estaban haciendo era insultarle. Era como una forma de burla. Veíamos la semana pasada que no habían encontrado ninguna culpa en él, y era como burlarse de él, colocando este título. Siguientes versículos dice: crucificaron también con él, ¿a cuántos dice? A 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los que inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué dice? Le injuriaban. Vemos aquí que le crucificaron con dos ladrones,
Pero algo en particular sucedió aquí. Acompáñenme a Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23, verso 39. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucede aquí? Que uno de estos ladrones se arrepintió, razonó diciendo: ¿ni aún temes a Dios? ¿Qué es lo que le dice? Nosotros, a la verdad, padecemos, recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos. El día que tú y yo nos arrepentimos, no dijimos esto. Dijimos: Señor, gracias porque no he recibido lo que merezco, ¿no? ¿Qué recibimos de Él? Su misericordia. Pero este hombre se está arrepintiendo. Y dice: es más, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate cuando venga tu reino. Qué maravilloso es este momento. Y este es uno de los dos ejemplos donde vamos a ver que alguien, al reconocer a Jesús como Dios, hay un arrepentimiento en su vida. Y bueno, el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió este hombre en medio de este momento de agonía. Regresemos a Marcos. Leíamos también que dice en el verso 29 que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, Jesús soportó estas burlas, esta humillación también por parte de quienes, dice el verso 31, de esta manera también los principales sacerdotes. ¿Te acuerdas que estos cuates fueron parte de estas acusaciones? Incluso la semana pasada veíamos en el verso 3 de este capítulo que ellos fueron quienes le acusaban mucho. Y aquí vemos que le están escarneciendo. ¿De qué manera? Dice en el verso 31. A otros salvó, dice al final. A sí mismo no se puede salvar. Un comentarista de este versículo dice esto: ese fue un hecho que ni siquiera ellos podían negar. ¿Cuál? Donde dice: a otros salvó, ¿no? Dice: en cualquier lugar, en Jerusalén, en todos los pueblos y aldeas y casas
a través del campo estaban aquellos que él había salvado. Y eso no lo dice Hechos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 6. Hechos 6, verso 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Y qué dice al final? También muchos, ¿de quiénes? De los sacerdotes obedecían a la fe. Y algunos hemos escuchado testimonios, ¿no? De personas que se burlaban tal vez de tu fe, y hoy en día, gracias a Dios, también ellos están en la fe, ¿no? No sé, Dios también tiene un plan pues para toda la humanidad, pero vemos aquí que estos hombres le injuriaban, pero el evangelio llegando a la vida también de estos hombres. Continuemos, verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo, ¿qué dice? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, ¿cuántas horas hubo tinieblas? ¿Cuántas? 3, ¿no? Verso 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, bueno, espero pronunciarlo bien, ¿no? Pero Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué estamos ahora viendo en este momento? Primero, que hubo tinieblas, y dice sobre toda la tierra por 3 horas. Jesús muriendo en la cruz, en agonía, muriendo por nuestros pecados, muriendo por nuestros delitos y pecados. Todo eso que leíamos ahorita, de cómo trataban en azote a las personas, era el pago de nuestra culpa, era el pago de nuestra maldad. Y Jesús aquí en este momento está muriendo. Y leíamos ahorita que clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo Jesucristo está experimentando en este momento el dolor, el sufrimiento, sino también está experimentando la separación con el Padre. Fue tanto esa separación que lo llevó a sentir ese momento de desamparo. Y fue, yo creo, un momento que deberíamos imaginar cómo
nuestra culpa también lo llevó a sentirse desamparado, porque el Señor lo está indicando. Pero nuestro Señor Jesús nos amó tanto que lo llevó a cumplir este plan perfecto de redención. Y solo era por amor a nosotros. Isaías, vayamos a Isaías, capítulo 53. Isaías 53, verso 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, ¿qué dice? En expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El plan perfecto de Dios, dice, para expiación de nuestros pecados, para quitarnos la culpa. Siguientes versículos en Marcos. Regresemos a Marcos. Verso 35 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Hay algo que se me pasó mencionar de los versículos anteriores. ¿Te acuerdas que malentendieron a Jesús? Él cuando dijo: Elohí, Elohí, lama sabactani, en el verso 35 vemos que dice que algunos dijeron: miren, está llamando a Elías. Y luego otro cuate dijo: vamos a ponerle una esponja y vinagre y al darle de beber, igual y vemos si viene Elías a bajarle. O sea, lo estaban malentendiendo. Pero vemos en el verso 37 que cuando dice que dando una gran voz expiró, es donde nosotros podemos meditar que el pago total de nuestra deuda y por el pecado aquí estaba dándose, cargando toda nuestra culpa por nuestros pecados. Y Él lo hizo para que nosotros no bebiéramos la copa de la ira de Dios. Jesucristo expirando, muriendo por nuestros pecados. Ahora, leíamos ahorita en el verso 38, al final, del verso 39, donde el centurión dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verso 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena,
María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y la siguiente semana vamos a ver algo interesante, porque estas mujeres, después de que Jesús fue sepultado, estas mujeres van, pero no, eso ya nos toca estudiar la siguiente semana. Pero verso 41 dice: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Verso 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Leíamos en los versos anteriores que el velo se rasgó, y esto ya lo estudiamos en Éxodo, ¿no? Había un velo que dividía la parte más santa, nadie podía tener acceso a Dios, pero Jesucristo hizo posible que por medio de su sacrificio en la cruz se rompiera ese velo, se rasgara, como lo dice la Biblia, y que hoy tú y yo tuviésemos acceso al Padre en cualquier momento. Entonces, esto es gracias a Jesucristo. Y para concluir, me llama mucho la atención el verso 39, donde este hombre, el centurión, dice que estaba frente a él en ese momento cuando Jesús dio una gran voz y expiró. Este hombre estaba frente a él, y dice que viendo que después él clamó, o sea, después de que el pago por nuestra expiación fue pagado, dice que este hombre dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y yo creo que tú y yo, cuando Jesús rescató nuestra vida, vimos a Jesús como este hombre, como el Hijo de Dios. Él vio algo notable en este momento en cuanto a Jesús que nadie más había visto. Al decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y si tú recuerdas cuando te bautizaste, o incluso en estos últimos bautizos, normalmente te preguntan, ¿no? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo vino a la tierra, murió por tus pecados, resucitó y hoy está a la diestra de Dios? ¿Sabes? Este hombre vio esto, y quisiera que fuéramos a 3 citas que nos van a llevar a precisamente lo que encierra esta expresión que dijo este hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda de Corintios 5, 19. ¿Qué dice? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres. Y si lo hablas en primera persona, podría decir, no tomándome en cuenta mis pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Hijo de Dios lo hizo por medio de un amor sorprendente y sacrificial. Reconciliándonos con el Padre. Esto era lo que el centurión estaba viendo. Romanos capítulo 5, verso 8, ahí atrás. Romanos 5, verso 8. ¿Algunos se lo saben de memoria? ¿No? Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios muriendo por nosotros. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Colosenses capítulo 2. Verso 14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra ¿quiénes? Contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Quitándola de en medio y ¿qué dice? Clavándola en la cruz. Familia, esto es lo que el centurión vio. El Hijo de Dios anulando el acta, dice aquí, de los decretos que había en contra de nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, hizo lo que nadie podía hacer o pudo haber hecho. Salvarnos de nuestros pecados. Por eso el centurión dijo esto. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque era el único que podía anular el acta que mencionaba toda nuestra maldad. ¿Qué nos queda, familia? Adorarle. ¿Qué nos queda? Agradecerle. Todos los días, en cualquier momento, darle gracias por esto que Él padeció, siendo justo por nosotros. ¿Oramos? Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y si estás consciente de esa acta de que Jesús anuló, ten este momento de agradecimiento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por decidir morir en la cruz, por decidir ser crucificado, Señor, y recibir nuestros pecados y pagar por ellos. No lo merecíamos, Señor, pero solamente tú, el Hijo de Dios, podías hacerlo. Y hoy solo nos queda más que adorarte, cantarte y darte gracias todos los días, Señor. Por salvarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo.
Gracias por amarnos y hacer posible este plan de salvación perfecto en tu Hijo Jesucristo. Amén.